En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y los exvotos. Jesús les dijo: «Esto que contempláis, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido». Ellos le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder?». Él contestó: «Cuidado con que nadie os engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre diciendo: yo soy, o bien el momento está cerca. No vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá enseguida». Luego les dijo: «Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo, os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a la cárcel, y os harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Así tendréis ocasión de dar testimonio. Haced propósito de no preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no pueda hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os traicionarán y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán por causa mía. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas». Palabra del Señor. Como os he dicho al inicio, nos acercamos al final del tiempo ordinario. Después del tiempo ordinario llega el tiempo de Adviento para preparar la Navidad. Y la fiesta con la que concluye el tiempo ordinario es la fiesta de Cristo, Rey del universo. Durante los domingos anteriores, la Iglesia nos presenta en los Evangelios lo que nuestros mayores llamaban los novissima, es decir, lo que existe después de la muerte, porque la muerte no es el final de la vida. La muerte es simplemente la puerta que da acceso al encuentro pleno con Dios. Y, por tanto, la Iglesia nos habla en estas últimas semanas del tiempo ordinario de la resurrección de los muertos, de la vida eterna, del juicio final y de cómo Cristo ha venido no para condenar, sino para que el mundo se salve por él. Por esta razón nosotros decimos que somos un pueblo de esperanza. La esperanza del cristiano no nace de no tener problemas, cruces o dificultades. Nace de saber que donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia divina. Nace de saber que la muerte no es el final, sino que es la puerta que nos da acceso al encuentro pleno con nuestro Padre Dios, donde disfrutaremos de su amor eternamente. Hace unos días leí un artículo escrito por un obispo ya fallecido, un obispo español, don Fernando Sebastián, que fue obispo de distintas diócesis en España, de León, de Málaga, de Pamplona, y que fue vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española. Y decía el siguiente escrito, él lo titulaba con el siguiente título: «La rebeldía de la esperanza». Mantiene él en ese artículo que, desgraciadamente, hay gente que vive acosada por la tentación de la desesperanza. En un mundo en el que ya no se predica el amor de Dios, en un mundo en el que cada vez más personas no creen en la vida eterna, lógicamente la muerte, las enfermedades, las cruces, lo que tú no dominas ni controlas, corre el riesgo de llevarte a esa desesperanza, que te hace, por una parte, no confiar en que hay algo más después de la muerte. Y por eso decía Fernando Sebastián que hay mucha gente que vive acosada por esa desesperanza y que vivir con esperanza, lo que nosotros deberíamos hacer, implica tener la seguridad de que al final
nuestra vida es posible. Es decir, que la vida del cristiano no es una utopía, sino que nosotros creemos en algo que se puede llevar a cabo, que se puede realizar y que por lo tanto nuestras aspiraciones más profundas, esos anhelos que tenemos en el corazón cuando has perdido a un ser querido, volver a encontrarte con él, encontrarte con tu Padre Dios cara a cara, disfrutando de su amor eternamente, se verán realizadas cuando el Señor nos llame a su presencia. Somos un pueblo de esperanza. Creemos que ser cristiano no es una utopía, no es una ingenuidad, que cuando tú compartes tus bienes con los necesitados, que cuando tú educas a tus hijos para que tengan una conciencia recta y hagan el bien y eviten el mal, y luchen por defender la justicia y la verdad, no estás complicándoles absurdamente la vida, sino que al contrario, cuando tú educas así a tus hijos, cuando tú te comportas como una persona de principios, que sabes que no todo vale, que no eres un veleta que hoy dices una cosa y mañana la contraria, cuando tú vives así, estás invirtiendo en la felicidad ya aquí en la tierra y también en la felicidad plena que tendrá lugar cuando el Señor venga en su segunda venida, cuando venga triunfante, y allí será todo recapitulado. Y Él entonces, como juez de vivos y muertos, llamará a unos y a otros y será el juicio final donde nos van a examinar del amor. Por eso, queridos amigos, somos un pueblo de esperanza. Pero ¿cómo vivimos? O mejor dicho, ¿qué tenemos que hacer para tener esta esperanza? Porque todos tenemos dificultades, todos sufrimos cruces, todos pasamos por momentos de oscuridad donde no sentimos el amor de Dios. Hay dos grandes virtudes que tenemos que vivir para tener esperanza en la vida. La primera virtud que tenemos que vivir es la virtud de ver a Dios en nuestra vida. Porque el Señor se acerca a ti en muchos momentos y acontecimientos de tu vida. Y solo te hace falta tener ojos para verle a Él. Está el Señor en la Eucaristía. Cada vez que vienes a la iglesia a rezar, te encuentras con Él. Está el Señor cuando le recibes en su cuerpo y en su sangre y habita en tu corazón. Te encuentras con Él y llena tu corazón de esperanza, como les ocurrió a los discípulos de Emaús, que después de que Cristo muriera en la cruz, ya había resucitado. Y ellos tenían noticia de que unas mujeres habían ido a acabar de embalsamar el cuerpo de Cristo porque no les había dado tiempo el viernes por la tarde, que ya era víspera del Sabbat y no se podía trabajar. Volvieron el domingo, que era el primer día de la semana, y no encontraron el cuerpo del Maestro. Y cuando se les aparece Jesús y acuden a decirle a los 11 que hemos visto al Señor, la mayor parte de ellos dicen, unas mujeres que dicen que han visto al Señor, estas están locas. Y los propios de Emaús decían, es verdad que unas mujeres fueron y hablaron con los apóstoles diciéndoles que el Señor había resucitado, pero ellos no creyeron en eso. ¿Por qué? Porque no lo habían visto todavía. Y en cambio, cuando Cristo sale a su encuentro y les explica las Escrituras, ¿qué dicen ellos? ¿No ardía nuestro corazón cuando Él nos explicaba las Escrituras? Cuando uno está con Cristo, su corazón arde. Tendrá problemas, tendrá dificultades, pero se encuentra sostenido por el amor de Dios. Se encuentra con un Dios que le dice, te quiero, que le da fuerza, que ilumina su conciencia, que hace que tenga que sacrificarse para cumplir con la voluntad de Dios, para ayudar a los demás, y eso suponga salir de tu zona de confort, experimentas la felicidad de haber hecho lo que el Señor te pedía. Por lo tanto, como cristianos, para tener esperanza, ¿qué tenemos que hacer? Como los de Emaús, acercarnos al Señor. Por eso es tan importante que no dejes de rezar todos los días. Es que no tengo nada que pedir al Señor, da igual. Reza hablando con Él. Reza diciéndole al Señor cómo te ha ido el día, o pidiéndole perdón por tus faltas, o dándole gracias por tus pecados. Todos los años, este año también lo vamos a hacer, la parroquia trae unos evangelios que son el evangelio de cada día. Qué fácil es rezar leyendo ese evangelio de cada día y una pequeña reflexión que tiene un propósito y que te ayuda a hacer carne, a hacer palpable y visible esa palabra de Dios, viviéndola en el día a día. No tengas miedo.
Cuando le abres el corazón a Cristo, cuando te encuentras con Él, Él llena tu corazón de esperanza. No te quita las cruces ni los problemas, te quita los pecados si te has confesado. Llena tu corazón de esperanza y de fuerza, pero no te quita la cruz ni el dolor, porque Él mismo asumió esa cruz para salvarnos. Por lo tanto, para tener esperanza, lo primero que tenemos que hacer es encontrarnos con Cristo. Y nos encontramos con Cristo en muchos momentos de la vida. Cuando rezamos, cuando leemos su palabra, cuando venimos a la Eucaristía, cuando dejamos que mediante los sacramentos el Señor perdone nuestras faltas, pero también cuando le vemos presente en los pobres y necesitados. Cuando haces obras de caridad y de misericordia, pierdes tiempo, porque estás ayudando a una persona que a lo mejor te necesita, porque estás acompañando a un amigo que a lo mejor está pasando un mal momento y tú, en lugar de irte a dedicar tu tiempo libre a tus hobbies, te quedas con él. Pierdes tiempo, pero ganas en felicidad, porque estás amando y porque el amor es el camino de la felicidad. Primera virtud que tenemos que vivir para tener esperanza y trasladarla, por tanto, a los demás, para ser testigos del amor de Dios, el encuentro con el Señor, ver al Señor en mi vida. Y cuando uno esto lo hace, su corazón, como decían los de Emaús, arde de felicidad, de alegría, de luz y de esperanza. Pero no basta con esto. La segunda virtud que tenemos que vivir es la virtud de escuchar al Señor y de hacer lo que Él nos pide. Porque dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino el que escucha la voluntad de mi Padre y la pone por obra. Escuchemos al Señor, cumplamos los mandamientos, hagamos el bien y evitemos el mal, que eso es lo que nos indican los mandamientos. El decálogo nos enseña a evitar el mal, el mandamiento del amor a hacer todo el bien que podamos, sirviéndonos de los dones y talentos que tenemos. Pero junto con hacer el bien y evitar el mal, mira a Cristo que pasa a tu lado y que pide tu ayuda. Es decir, ten misericordia, ten compasión de los que sufren y te necesitan. Cuando estás haciendo eso, estás amando al Señor, estás siguiendo los pasos de Cristo, que es camino, verdad y vida. Es decir, es el camino que nos lleva a la vida eterna y que nos hace encontrarnos con la verdad que es Dios. Por lo tanto, queridos amigos, nosotros somos un pueblo de esperanza. Y esa esperanza que tenemos en el corazón no proviene de no tener problemas o dificultades. Todos tenemos problemas. Y es más, mientras que otros solo tienen cruces inevitables, aquellas que no pueden eludir, enfermedades, rupturas matrimoniales, problemas que tienen en el trabajo o de salud, nosotros, junto con esas cruces, también tenemos las evitables. Es decir, aquellas que podíamos no hacer si no tuviéramos conciencia. Pero como tenemos conciencia, las llevamos a cabo. Nos cargamos pesos que no tendríamos que cargarnos si el Señor no es el que nos dice, anda, ama, perdona, ayuda. Por lo tanto, nuestra esperanza nace de encontrarnos con el Señor y seguir a Cristo. De encontrarnos con Él que llena nuestro corazón y nuestra vida de sentido y de seguirle a Él, que es aquel que nos conduce a la salvación y por lo tanto ya a la felicidad aquí en la tierra. Recordad aquello de los de Emaús, no ardía nuestro corazón. Cuando uno escucha, cuando uno ama al Señor, su corazón arde. Tiene problemas, tiene dificultades, pero también hace que su vida tenga sentido porque ve la vida con otros ojos, no los ojos del egoísmo, sino los ojos del amor verdadero, que es el amor como Dios nos enseña. Pues que sea así en nuestra vida. Seamos testigos de esperanza en medio del mundo. Decía este obispo que os he dicho, Fernando Sebastián, la rebeldía de la esperanza. El mundo necesita cristianos rebeldes que se rebelan contra el egoísmo, contra la soberbia y quieren ser testigos de esa esperanza. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.